Un joven enfermero iba saliendo muy cansado y vio a un niño teniendo una convulsión en medio de la calle. Le salvó la vida, sin saber que su mamá era multimillonaria, pero lo que pasó después... Eran casi las 7 de la mañana cuando Romero salió del hospital. Su cara estaba marcada por el cubrebocas, tenía los ojos hundidos y la ropa arrugada. Había trabajado 16 horas seguidas, todo su cuerpo le dolía, pero lo que más le pesaba era el corazón. En la puerta del hospital se detuvo. La parada del camión estaba justo ahí, pero por alguna razón desvió la mirada. Sentía que necesitaba caminar. No sabía por qué. Era como si el silencio de las calles fuera el único remedio después de todo lo que había vivido esa madrugada. Se puso la mochila en la espalda, subió el cierre de la chamarra hasta el cuello y empezó a caminar. El viento estaba frío, pero no le molestaba. El ruido de sus pasos en el pavimento, los primeros negocios abriendo, el olor a pan en el aire. Todo parecía lejano, como si todavía siguiera un poco atrapado dentro del hospital. Caminaba despacio, con la cabeza llena de recuerdos. La señora a la que ayudó a dormir en paz, el joven que entró en crisis y casi golpea al equipo, el bebé prematuro que por fin lloró. Todo pasaba por su mente como una película sin sonido. Después de unos 40 minutos caminando, al dar vuelta en una esquina más solitaria cerca de una zona de ricos, algo lo hizo detenerse. Un sonido raro, seco, irregular. Volteó y vio un niño tirado en la banqueta. Tendría como 13 años. Su cuerpo temblaba, se sacudía con fuerza. Tenía las manos duras y los ojos volteados. Su camiseta se había subido y la piel pálida estaba tocando el piso helado. Romero no lo pensó. El instinto fue más fuerte. Corrió hacia el niño y se arrodilló en el cemento, sin importar el frío que sentía en las piernas. Tiró la mochila sin cuidado, sin pensar en que se iba a ensuciar la ropa. No pensó en guantes, no pensó en el riesgo. Solo veía a ese niño, temblando, luchando contra su propio cuerpo, con los ojos volteados, la cara tensa por el dolor y el miedo. Las manos de Romero fueron directo al cuello y los hombros del niño. Lo sostenía con firmeza, pero con el cuidado de quien sostiene una vida que se puede escapar. De rodillas, usaba su pecho como apoyo. Evitó que la cabeza golpeara el piso. Acomodó el cuerpo del niño como había aprendido en tantas noches largas en el hospital. La piel del niño estaba muy fría. Su camiseta subía con los espasmos, dejando su pancita pegada al cemento. Entonces, Romero miró a su alrededor. Una señora al otro lado de la calle se quedó parada con la bolsa en la mano. Un joven se quitó un audífono. Un repartidor frenó la bicicleta. ¡Ey!, gritó Romero con voz firme. ¡Llama a una ambulancia! ¡Rápido! Nadie se movió al instante. Parecían congelados. Gente que no sabía qué hacer, solo mirar. Él alzó un poco más la voz. «Por favor, llama ya, es un niño en crisis, ándale». El joven de los audífonos sacó su celular del bolsillo y empezó a marcar. La señora cruzó la calle despacio, con la cara pálida. Yo tengo agua. ¿Quieres que la traiga? Romero asintió con la cabeza sin dejar de mirar al niño. Sí, tráela. Gracias. Su respiración estaba agitada. Sentía el pulso del niño en la muñeca, en el cuello. Sabía que cada segundo podía cambiar todo. Pero dentro de sí, aunque el corazón le latía muy rápido, sentía una calma extraña, un enfoque. Era como si el mundo se hubiera detenido solo para que él cuidara de ese niño. «Ya va a pasar, ¿me oyes? Estoy aquí. No estás solo». Hablaba bajito, pero con firmeza, cerca del oído del niño, como si de alguna forma su voz pudiera alcanzarlo dentro de la crisis, como si pudiera traerlo de regreso. El niño ya se movía menos, pero su cuerpo aún daba pequeños brincos. Su manita izquierda se apretó con fuerza y Romero la sostuvo con cuidado. Solo apretó un poco, para que supiera que estaba ahí. La señora volvió con la botellita. Romero la tomó con una mano, pero no se la dio al niño. Sabía que no debía. Solo mojó un poco su dedo y lo pasó por la frente del niño, tratando de aliviar el calor de su piel. «Eso es. Respira. Respira conmigo». Otras dos personas se acercaron sin llegar demasiado. Un señor agachó la cabeza como si rezara, y Romero ahí en el suelo, sosteniendo ese cuerpecito pequeño y frágil, parecía tener el mundo en las manos. No por el peso, sino por lo que significaba. Romero no se movía. Se quedó ahí, arrodillado en la banqueta fría,
con el cuerpo inclinado sobre el niño como una protección viva. Cada segundo sentía que el temblor del niño bajaba. El pecho pequeño subía y bajaba con más ritmo. La rigidez de los brazos se iba quitando. Aún era pronto para decir que todo estaba bien, pero lo peor parecía haber pasado. Con una mano, Romero acomodó mejor el abrigo bajo la cabeza del niño. La otra mano no soltaba la suya. No era solo algo técnico, era humano. Era decir, sin palabras, «Aquí estoy contigo». El niño estaba sudando. La frente brillaba, el cabello pegado, la cara cansada. Pero ya no había pánico. Ahora solo era el cansancio, el cuerpo empezando a calmarse. Romero miró al muchacho que había llamado a la ambulancia, que le hizo una señal con la cabeza. «Ya vienen», dijo, con la voz agitada. Romero solo asintió con la cabeza, agradeciendo con los ojos. No quiso hablar. No quería que ese momento perdiera el silencio que merecía. Un vecino apareció con una cobija. Romero la usó para cubrir las piernas del niño. La señora del agua se quedó ahí, del otro lado de la calle, con la mano en el pecho, como si estuviera agarrando su corazón. Y entonces a lo lejos la sirena. Ese sonido que corta todo, que trae ayuda pero también alivio. La ambulancia se detuvo justo ahí, frenando en medio de la calle. 2 paramédicos bajaron apurados. Uno de ellos, ya con el maletín en la mano, se arrodilló junto a Romero. «¿Es el niño?», preguntó. Romero asintió. Rápido, directo. Dio lo que él llamaba el cuadro. ¿Cuánto duró la crisis, temperatura, reacción, respuestas? Ni parecía cansado. Su voz era firme, precisa. El otro paramédico preparaba la camilla. «Está estable ahora, pero necesita una revisión. Podría ser algo neurológico, metabólico», dijo Romero con cuidado. «¿Eres del área?». «Enfermero. Santa Rosa». Los hombres asintieron, ya levantando al niño con cuidado. Uno de ellos miró a Romero por un segundo. No dijo nada, pero su mirada decía mucho. Cuando pusieron al niño en la camilla y entraron a la ambulancia, Romero se quedó quieto. Observó hasta que la puerta se cerró. No fue detrás, no preguntó nada. No quería saber el nombre, ni un gracias. Solo quería que el niño estuviera bien. La ambulancia se fue, y por un momento la calle volvió a quedarse en silencio. Romero bajó la cabeza, se pasó las manos por la cara, respiró hondo. Se quedó arrodillado unos segundos más, como si se estuviera despidiendo de algo. Luego recogió la mochila del suelo, se levantó despacio, sintiendo que la rodilla se quejaba. Se sacudió el pantalón, suspiró, y entonces volvió a caminar. Pero algo dentro de él había cambiado. El corazón, que antes solo cargaba el cansancio del turno, ahora latía más rápido, no por miedo ni por orgullo. Era otra cosa. Era como si, por un momento, él hubiera hecho exactamente para lo que vino al mundo. Y eso dolía bonito. Romero siguió caminando más despacio, como si su propio cuerpo le pidiera sentir lo que acababa de pasar. La mochila pesaba en la espalda, pero el pecho se sentía más liviano y más lleno al mismo tiempo. No veía el celular, ni el reloj. Solo quería llegar a casa, bañarse y quedarse en silencio. La cara del niño seguía fresca en su mente. Cómo temblaba, su mano pequeña, apretando la suya por un segundo. Y luego, los ojos cerrados, el cuerpo más tranquilo. Pero lo que Romero no sabía, ni por un segundo, era quién era ese niño. Mateo Guerrero. Su nombre no estaba en la frente, ni en una credencial, ni en ningún lado. Pero aunque lo estuviera, tal vez no habría hecho diferencia, porque Romero no era de los que tratan mejor a alguien por su apellido. Mateo tenía 13 años, y era hijo único de una mujer que todo el mundo conocía, pero casi nadie veía. Andrea Guerrero, una millonaria discreta que heredó el imperio de la familia cuando su tía, Delaila Guerrero, falleció. Andrea no gustaba de cámaras, no daba entrevistas, no iba a fiestas. Era de esas personas que parecen tener todo, pero cargan una tristeza escondida en los ojos, y tal vez era porque Delaila fue la única que de verdad la trató como persona. Delaila no solo era rica, era querida, de esas que ayudan en silencio, que mandaban cobijas a los albergues sin firmar las notas. Y fue ella quien crió a Andrea cuando sus padres murieron en un accidente de carro. Era tía, madre, refugio y guía. Cuando Delaila murió, Andrea se quedó sola. Aunque heredó todo: acciones, casas, empresas, aviones,
Lo que más le hacía falta no cabía en una bolsa. Cariño. Intentó seguir, tuvo un matrimonio corto, un hijo, y luego el silencio volvió a vivir con ella. Mateo se volvió su única luz, pero a veces ni de esa luz sabía cuidar bien. Andrea estaba encerrada en un cuarto enorme, con las ventanas cerradas, tratando de entender qué había pasado con su hijo. Los empleados murmuraban, el guardia daba explicaciones vagas. Y ella, sentada en el sillón con una bata de seda y los ojos rojos, agarraba el celular con fuerza, esperando una llamada que le explicara todo. Tenía miedo, porque ningún dinero compra paz cuando lo que se puede perder es todo lo que uno tiene. Después de saber todos los detalles de lo que pasó con su hijo, Andrea estaba sentada en el sillón. La sala era grande, silenciosa, con cortinas pesadas que tapaban el sol. Sus manos temblaban y el celular, firme frente a su cara, mostraba el video que un vecino había subido a una red social. Alguien lo había grabado desde lejos. La imagen temblaba un poco, pero se veía todo. El niño tirado en la banqueta, la camiseta subida en la panza, y un hombre arrodillado a un lado, sin guantes, con las rodillas en el cemento mojado, sosteniendo el cuerpo del niño con todo el cuidado del mundo. Andrea apretó pausa. La imagen se detuvo en la cara de él. Ella se quedó mirando, sin parpadear. Respiraba corto, con la garganta apretada. El café que estaba en la charola ya se había enfriado. No tocaba nada. Le dio play otra vez. Escuchó el sonido bajo de la voz del hombre. «Por favor, no traigan una ambulancia. ¡Rápido!». No gritaba, pero se notaba la urgencia. Tenía autoridad. Y tenía algo más. Andrea no sabía qué era. Repitió el video. Otra vez. Y otra más. Ella conocía esa mirada. No la cara, no los rasgos, pero la forma de mirar. Era como si estuviera viendo a alguien que ya conocía, aunque nunca lo hubiera visto antes. La manera en que sostenía al niño, cómo cuidaba su cabeza, la calma en medio del caos. No era técnica, era alma, como si él sintiera lo que el niño sentía, como si estuviera ahí por algo más que obligación, como si estuviera ahí porque no sabía ser de otra manera. Andrea apretó el celular contra su pecho. Cerró los ojos. No lloraba, pero lo parecía, porque eso tocó algo que tenía guardado desde hace mucho tiempo. No era gratitud. Ella conocía la gratitud. Ya había estado agradecida con doctores, abogados, con gente que salvó mucho más de lo que ella podía pagar. No, esto era otra cosa. No sabía explicarlo, pero lo sentía. Sentía como si hubiera encontrado algo que había buscado toda la vida sin saber que lo buscaba. Era reconocimiento, como si ese hombre, en su mirada, tuviera un espejo viejo, olvidado, como si viniera de un lugar muy dentro de ella, como si fuera, pero no terminó el pensamiento. Solo le dio play una vez más, y se quedó ahí, con el corazón apretado y los ojos fijos en esa imagen, como si estuviera viendo un recuerdo que nunca vivió. El olor a pan en el sartén llenaba el pequeño departamento. Era un espacio sencillo, apretado, pero con una sensación de refugio. Tenía una cortina con flores en la ventana de la cocina, un refri viejo con imanes chuecos y un sillón gastado que parecía una almohada gigante. Ahí, en ese rincón del mundo, Romero volvía a respirar. Ricardo todavía dormía, hecho bolita en la cama individual que compartía el mismo cuarto con Romero. El niño tenía 14 años, la cara todavía medio infantil, pero los ojos ya mostraban que cargaba más de lo que debía. Cuando los papás murieron, fue Romero quien se hizo cargo. Era demasiado joven para eso, pero no tuvo opción. Se volvió hermano y papá al mismo tiempo. Romero movía los huevos en el sartén con una cuchara de madera, tarareando bajito una canción cualquiera. Sonrió solo, sin darse cuenta. Tal vez era cansancio, tal vez era alivio por lo que había pasado hace unas horas. Tal vez era ese sentimiento que da cuando sabes que hiciste lo correcto, aunque nadie lo haya visto. No comentó nada ni pensaba contarle a nadie, ni a los compañeros del hospital, ni a la vecina chismosa del 402, ni siquiera a Ricardo, que era quien más confiaba en él. Escuchó la puerta del cuarto rechinar despacito. Huele a comida rica», murmuró Ricardo frotándose los ojos. «Ándale, flojo, el desayuno ya casi está. Llegaste hace poco, ¿verdad? ¿Dormiste?» «No dormí nada. Hay cosas que hacer». Ricardo se sentó a la mesa, frotándose los brazos, con frío.
¿Hay pan con huevo? Y jugo de naranja, mira qué lujo, dijo Romero riendo. Sirvió los 2 platos, le puso azúcar al café de su hermano, justo como le gustaba. ¿Y el turno? Estuvo pesado. Romero lo miró por un segundo mientras tomaba un trago de su café. Podría haberle contado todo. Podría hablar del niño en la banqueta, del desespero, de la ambulancia. Pero no dijo nada, solo se encogió de hombros. Normal, cansado pero tranquilo. Ricardo mordió el pan. Eres como un héroe, ¿no? No más que con bata blanca en vez de capa. Romero rió negando con la cabeza. ¿Qué va, niño? Héroe es el que se levanta temprano para ir a la escuela un sábado de recuperación. Ricardo sonrió con la boca llena. Ese desayuno parecía común, pero había demasiado silencio en los ojos de Romero. Hablaba poco, pero la forma en que miraba a su hermano lo decía todo. El mundo afuera podía ser duro, pero ahí, dentro de ese hogar sencillo, había algo raro. Cuidado, cuidado de verdad. Y aunque el cuerpo estaba cansado, la cara marcada y el corazón acelerado por recuerdos que todavía no le había contado a nadie, Romero sonreía, porque para él eso era una victoria y suficiente. La mañana del lunes amaneció nublada. Romero se despertó antes del despertador. Como siempre, puso el agua al fuego, preparó el café, abrió la ventana para dejar entrar el aire frío. La vida seguía al mismo ritmo de siempre, simple, silenciosa, con pequeños cuidados. Lavó los trastes de la cena de la noche anterior, acomodó el mantel de la mesa, separó los libros de Ricardo. Fue cuando escuchó el ruido. Un sonido seco, suave, algo deslizándose por la puerta desde afuera. Romero se acercó despacio, abrió la puerta. Ahí, en el suelo del pasillo, estaba un sobre color café. Sin nombre, sin sello, solo una dirección extraña y la suya abajo. Miró a los lados. Ningún vecino cerca. Agarró el sobre, entró de nuevo, cerró la puerta y se sentó a la mesa. Lo abrió con cuidado. Adentro había una cantidad de dinero doblado en billetes nuevos y un reloj. No era cualquier reloj. Era elegante, de cuero oscuro, carátula redonda, detalles discretos, y en la parte de atrás una inscripción, para quien no volteó la cara. Romero se quedó quieto. Su mano sostenía el reloj, pero su mente volaba. Leyó la frase otra vez. Pasó el dedo despacio por la inscripción. Miró el sobre vacío. Nada más. Se quedó sentado un rato, mirando fijo eso. Su mente daba vueltas. ¿Quién? ¿Por qué? Pero no tenía idea, y eso le molestaba. Buscó en internet esa dirección y no existía ninguna calle con ese nombre. Respiró hondo. Fue al armario, agarró otro sobre, metió el dinero y el reloj adentro y salió. Fue directo al correo. Entregó el sobre y habló con firmeza. Esto lo dejaron en mi puerta por error. Lo quiero devolver. La empleada hizo algunas preguntas, pero él fue claro. No sabía de dónde venía, ni quería saber. Era honesto. Y ser honesto para Romero no era una decisión, era lo que él era. Esa noche regresó del hospital cansado. Se quitó los zapatos, aventó la bata en la silla y estaba a punto de dejarse caer en el sillón cuando escuchó el mismo sonido. Otra vez, el mismo sobre en el piso, solo que más pesado, y adentro, el mismo reloj. Pero ahora, la cantidad de dinero era el doble, y había algo más. Un pequeño papel escrito a mano, con una letra firme, casi cuidadosa, para Romero. Algunas personas todavía ven. Romero se quedó de pie un rato, parado en medio de la sala, el sobre abierto en la mano, el corazón latiendo más rápido. Miraba esa frase como si fuera una pregunta, o un espejo. Era raro. Le movía algo por dentro. No era solo el misterio, era lo que eso decía sin decir. Pensó en eso todo el día hasta el siguiente turno. El hospital estaba más lleno de lo normal. Gente en los pasillos, niños tosiendo, señoras con sus fichas en la mano, y el sonido de las voces bajitas, mezclado con los pitidos de los aparatos al fondo. La recepcionista apenas alcanzaba a llamar los nombres. Adentro, el ir y venir del personal era casi automático. Y entre ellos, con el gafete colgado del cuello y paso firme, iba Romero. Mientras tanto, sentada en una de las sillas de urgencias, con un pañuelo ligero en el cuello, unos lentes oscuros muy grandes y un abrigo gris, Andrea observaba todo. Sostenía una ficha en la mano. Se había inventado un dolor leve en el pecho, solo para no levantar sospechas, pero su corazón en realidad latía rápido por otra razón.
Estaba ahí para ver con sus propios ojos al hombre del video. Quería saber si de verdad era él, no solo por la cara, sino por la forma de ser, por la mirada. Esperó en silencio durante 30 minutos. Observó a cada enfermero que pasaba. Algunos reían, otros ni volteaban a ver a los pacientes. Ella quería encontrar a ese que, en medio del desorden, parecía ver más allá. Y entonces apareció. Romero venía empujando una silla de ruedas despacito, al lado de un señor delgado de barba blanca. Paró cerca de la camilla, habló con la doctora y luego se agachó. «Don Daniel, agárrese aquí de mi brazo. Eso, despacito. No hay prisa». El viejito temblaba un poco, con la mirada medio perdida. Romero puso la mano en su espalda con una calma casi rara ahí dentro. «Todo está bien. Usted no está solo, ¿sí?» Andrea miraba. No escuchaba todo, pero veía cómo hablaba bajito, sin apuro, veía cómo acomodaba la almohada, cómo jalaba la sábana, cómo miraba directo a los ojos del paciente. No era solo técnica, era cuidado, era presencia. Ella apretó la ficha con más fuerza. El pecho le empezó a arder desde dentro. Era él, el mismo hombre del video, el mismo que se había arrodillado en la banqueta sin saber quién era el niño. Era él, y no había cambiado nada. Ni un solo gesto distinto. Aún ahí, en medio del hospital, lejos de cámaras, lejos de cualquier reconocimiento, seguía siendo él. Y eso para Andrea lo decía todo. Romero había regresado de otro turno pesado. Le dolía la cabeza, su cuerpo se sentía como si tuviera cemento en los huesos. Subió a su departamento con pasos lentos, ya pensando en un baño caliente y en el arroz que todavía tenía en el refrigerador. Cuando pasó por la puerta, algo diferente llamó su atención. No era un recibo, ni un folleto de pizzería. Era un sobre blanco, delgado, con una esquina mal doblada, sin logotipo, sin publicidad, solo una hoja adentro. Lo abrió ahí mismo. En el papel, una frase impresa con letras simples, grandes. Se busca cuidador con experiencia y corazón. Inicio inmediato. Sueldo alto, cuidado intenso. Niño necesita ayuda. Solo eso. Y un número de teléfono al final. Romero frunció el ceño. Lo leyó otra vez. La palabra corazón se le quedó pegada en los ojos. No decía el nombre de la familia, ni dirección, ni qué tipo de paciente sería. Pero algo ahí llamaba. No era como las otras ofertas que a veces recibía: cuidar a un adulto mayor por 3 turnos, cambiar sondas, pasar noches sin dormir. Eso parecía diferente. Tiró la mochila en un rincón, tomó un vaso de agua y se quedó mirando el papel sobre la mesa. Ricardo, desde el cuarto, gritó: «¿Hay cena? Hay arroz. ¿Y huevo? ¿Otra vez?» Romero sonrió sin responder. Se sentó a la mesa, se pasó la mano por la cara, luego agarró el celular. Llamó. Sonó 2 veces. «¿Hola?» Era una voz de mujer, firme, pero amable. «Hola», vi el anuncio. «Sobre el cuidador». «Sí», dijo ella sin decir su nombre. «¿Me puedes contar tu experiencia?» Romero habló unos 5 minutos. Explicó que era enfermero titulado, que trabajaba en un hospital, que cuidaba pacientes graves, pero que también sabía tratar con niños. Habló de su hermano, de cómo era criar a un adolescente solo. Del otro lado, la mujer solo escuchaba. Cuando terminó, ella se quedó en silencio un momento. Luego dijo: «¿Puedes venir mañana en la tarde? Para platicar». Romero dijo que sí. Ella le dio la dirección y colgó sin decir su nombre. Él se quedó mirando el celular, medio desconfiado, pero algo dentro de él le decía que tenía que ir. Esa noche, mientras calentaba el arroz y freía el huevo, Romero dejó el anuncio arriba del refrigerador y pensó: cuidador con experiencia y corazón. Él tenía las 2 cosas, solo que todavía no imaginaba quién lo esperaba del otro lado de la puerta. El carro se detuvo frente al portón. Romero miró por la ventana y sintió el peso del lugar. Una mansión enorme, rodeada por muros altos, con jardines bien cuidados y demasiado silencio alrededor. Llevaba puesta la ropa más arreglada que tenía: una camisa clara, pantalón oscuro, zapatos sencillos y en las manos solo una carpeta con sus documentos. Pero por dentro, el corazón le latía tan fuerte que parecía que se le iba a salir. El portón se abrió despacio, como si estuviera evaluando quién entraba. El chofer le señaló el camino. Romero bajó del carro y caminó hasta la entrada principal.
Cada paso resonaba entre las columnas de la casa. Las ventanas grandes reflejaban el cielo nublado. Había algo en ese lugar que no combinaba con él, todo era lujoso, demasiado limpio, demasiado callado. Tocó el timbre, la puerta se abrió, y ahí estaba ella, Andrea, cara limpia, sin maquillaje, los ojos firmes, pero con algo cansado por dentro. Usaba una blusa ligera y pantalones de lino, ni collar ni anillo. Sencilla, pero con una presencia que no necesitaba adornos. Lo miró por 2 segundos enteros antes de decir algo. ¿Romero? Sí. Buenas tardes. Vine por lo del trabajo. Usted es la que... Ella lo interrumpió con un gesto suave de la mano. Pasa, por favor. Romero entró. Sus pies pisaron un piso tan liso que tuvo miedo de resbalar. El olor era a madera vieja y flores. Todo era grande, bonito, silencioso, pero el aire ahí se sentía atrapado. Andrea lo guió hasta una sala con ventanas abiertas y entonces dijo, sin mirarlo directamente, «Él está en el jardín, lo voy a llamar». Oh. Romero asintió acomodándose la camisa. Se sentó al borde del sillón nervioso, sin saber qué esperar, y entonces se escucharon pasos pequeños en el pasillo. Mateo entró despacio, con una sudadera azul y un muñeco de trapo en la mano, la cara todavía pálida, los ojos hundidos. Se detuvo en la puerta de la sala, miró a Romero. Se quedaron así, los dos mirándose, y de repente Mateo dejó caer el muñeco, corrió, sin pensar, sin pedir permiso. Corrió con los brazos abiertos, el corazón por delante, y se le lanzó a los brazos a Romero. «Es él», dijo, con la voz quebrada. «Él fue el que me sostuvo». Andrea, parada en la puerta, se tapó la boca con la mano. Romero no dijo nada, solo abrazó al niño, un abrazo largo, firme, como quien vuelve a sostener algo valioso. Y ahí, en esa sala enorme, por un instante, el silencio se llenó con el sonido más simple y poderoso del mundo. Un niño reencontrando los brazos que le salvaron la vida. Los días empezaron a cambiar poco a poco. No fue de un día para otro, no hubo magia ni milagro, pero sí hubo constancia, hubo presencia. Romero empezó a ir todos los días a esa casa. Llegaba temprano, todavía con olor a café recién hecho en el cuerpo. A veces llevaba pan en la mochila, otras veces un libro viejo, pero lo más importante, llevaba tiempo, tiempo completo, de verdad, tiempo que no mira el reloj. Mateo al principio todavía desconfiaba. Tenía en los ojos un miedo que un niño no debería conocer, miedo a que lo dejaran, otra vez. Pero con Romero era diferente, porque él no hacía promesas, solo se quedaba. Se sentaba en el piso con él, jugaban dominó, armaban rompecabezas. A veces ni hablaban, solo compartían el silencio. Otras veces se reían fuerte por tonterías. Romero imitaba voces, hacía caras chistosas, fingía que el muñeco de trapo era un doctor loco. Y Mateo se reía con todo el cuerpo. Una risa que no se escuchaba desde hacía tiempo en esa casa. Romero también escuchaba, cuando Mateo hablaba de los dolores de cabeza, de los sueños raros, de los dibujos que hacía y escondía en el cajón. Él no interrumpía, no corregía, solo escuchaba. Y eso lo era todo. Un día en el jardín Mateo preguntó, «¿Cuánto tiempo te vas a quedar?» Romero lo miró con calma. «El tiempo que necesites». Mateo bajó la cabeza, dibujando con el dedo en la tierra. «Mi papá también dijo eso», y se fue. Romero se acercó, puso la mano en su hombro. «Entonces déjame mostrarte que sí hay adultos que se quedan», y se quedó. Ayudaba con la comida, buscaba la almohada favorita, contaba historias antes de dormir. A veces solo se sentaba al lado, en silencio, mientras Mateo hacía tarea o veía caricaturas. No era solo cuidar, era estar, era ser parte. Andrea, aunque no decía mucho, empezó a notar los cambios. El niño comía mejor, dormía más tranquilo, volvía a reír, volvía a ser niño. Romero, sin querer, sin planearlo, se volvió algo que hacía falta en esa casa desde hacía mucho tiempo. Se volvió abrazo, ejemplo, refugio seguro y todo eso sin prometer nada, solo siendo él mismo. En la mañana del sábado, el sol entraba tímido por las ventanas de la mansión. Romero acomodaba el cuello de la camisa frente al espejo cuando escuchó un ruido en la puerta principal. Era el chofer trayendo a Ricardo. El muchacho bajó del carro con la mochila en la espalda y la gorra chueca en la cabeza. Tenía ese modo medio torpe de adolescente, entre la niñez y algo más grande que todavía no sabía cómo se llamaba.
Miró la mansión con los ojos bien abiertos. «Órale», murmuró. «¿Todo esto es de una sola persona?» Romero rió. Fue hasta él y le pasó el brazo por los hombros. «Hoy solo es una visita, ¿eh? Compórtate, nada de andar revisando cajones». «Está bien», dijo Ricardo con una sonrisa en la esquina de la boca. Entraron. Andrea estaba en la terraza, con un libro en el regazo, y saludó de lejos. Siempre era educada con Ricardo, pero todavía tenía una distancia en la mirada, como si viera todo desde atrás de una pared de vidrio. Romero mostró la casa, enseñó la sala, la cocina, el patio, y luego llamó a Mateo, que venía con un carrito de control remoto en la mano. «Mateo, él es Ricardo, mi hermano». Mateo lo miró de arriba a abajo, medio tímido. «¿Cuántos años tienes?» «14. Pero parezco más grande». «Mi voz ya se está haciendo más grave», respondió Ricardo, metiendo las manos en los bolsillos. «Ajá», dijo Mateo, aguantando la risa. «¿Quieres ver mi cuarto? Vamos». Y se fueron. No pasó ni 5 minutos para que se rompiera el hielo. En poco tiempo, los dos ya estaban sentados en el tapete, con juegos de mesa regados por todos lados, galletas mordidas en la esquina de la mesa y discusiones serias sobre quién iba a ser el superhéroe esta vez. «¿Te gusta el fútbol?», preguntó Ricardo. «Sí, pero no sé jugar muy bien. Yo te enseño. Pero no vale burlarte si fallo al patear, ¿eh?» «Trato hecho», respondió Mateo, sonriendo de verdad. El día se fue rápido. Corrieron por el jardín, jugaron guerra de almohadas, inventaron una coreografía ridícula para una canción cualquiera. Y al final de la tarde, estaban acostados en el tapete de la sala de televisión, agotados, con los calcetines sudados por ahí y los ojos pesados de tanto reír. Romero los observaba desde lejos, sentado en el sillón, con un vaso de café en las manos. Su cara, que normalmente era seria, estaba tranquila, porque ahí frente a sus ojos, 2 niños que habían perdido tanto, se estaban reencontrando, no con el pasado, sino con algo aún más valioso, la alegría. Ricardo y Mateo eran diferentes en muchas cosas. Uno había crecido con poco, el otro con mucho. Pero los dos sabían lo que era dormir sintiendo que faltaba alguien, lo que era aguantarse las lágrimas para no preocupar a nadie, lo que era desear que alguien simplemente se quedara. Y ese día, sin esfuerzo, sin grandes palabras, encontraron el uno en el otro eso que todo niño necesita para seguir creciendo, un amigo de verdad. Andrea empezó a observarlo desde lejos, sin prisa, sin preguntar nada. Era como si cada movimiento de Romero le trajera un recuerdo que ni sabía que todavía tenía. La forma en que se acomodaba el cabello detrás de la oreja con prisa, la manera sencilla de hablar con la gente, siempre mirando a los ojos. El cuidado con que doblaba la cobija de Mateo en el sillón, como si cada doblez dijera, «Tú importas». Y había algo en su mirada, una mezcla de firmeza con ternura, como si ya hubiera visto mucho dolor, pero decidió no volverse duro por eso. Andrea reconocía eso. Delilah era así. Ella trataba de olvidarlo, pero no podía. Cuando era niña y le daba miedo la oscuridad, era Delilah quien entraba al cuarto con una linterna en forma de estrella. Se sentaba en la orilla de la cama y decía, «Tener miedo no te hace débil, te hace humana». Era la única de la familia que veía a Andrea como una niña, no como heredera. Era quien llevaba dulces escondidos en la bolsa, quien se reía por cualquier cosa, quien escribía con la mano izquierda, como Romero. Andrea empezó a notar todo eso, y cada detalle dolía, porque Delilah se había ido de este mundo, la mejor amiga del mundo. Solo quedaba una enorme tristeza y un vacío que nunca se llenó. Y ahora, ese hombre, ese cuidador, con ese nombre común, Romero. Fue entonces que decidió buscar. No le contó a nadie, ni al abogado de la familia. Esperó a que Mateo se durmiera, entró a la oficina, encendió la computadora vieja que casi no usaba y empezó a investigar. Abrió registros, revisó archivos públicos, cruzó nombres, fechas, historias. Pasó horas ahí, con los ojos pegados a la pantalla, el corazón apretado, y entonces lo encontró. Romero. Nombre completo: Romero Delgado. Fecha de nacimiento compatible. Adoptado oficialmente a los 3 años por una familia del interior. Sin muchos detalles, solo una nota al pie en el registro. Entregado a asistencia social por responsable no identificado. Pero Andrea sabía, Delgado. Delilah usaba ese apellido en su juventud, antes de ser obligada a cargar el apellido pesado de los Guerrero.
Delgado era el nombre de cuando todavía era libre, de cuando todavía sonreía sin miedo. Andrea se llevó la mano a la boca, temblando, porque ahí en la pantalla estaba la respuesta que nunca pensó encontrar. Romero no era solo el enfermero que había salvado a su hijo, era el niño que Delilah había entregado, en un momento difícil de su vida, y que después no pudo volver a encontrar. Y ahora, él estaba ahí, justo frente a ella, sin saber quién era. Andrea no durmió esa noche. Su rostro estaba iluminado solo por la luz suave del viejo buró. En la cama al lado, los papeles se amontonaban. Era como si el pasado hubiera regresado todo de golpe, regado ahí, frente a sus ojos cansados. Después de encontrar ese registro digital, Andrea sintió que necesitaba más. Necesitaba algo real, pruebas, confirmación, un recuerdo vivo. Así que fue al ático de la mansión, ese lugar al que no subía desde hacía años. Subió despacio, paso a paso, con el corazón acelerado. Allá arriba, el aire era pesado, olía a madera vieja y polvo. Las cajas estaban donde siempre, algunas con etiquetas chuecas, otras sin nada. Empezó a abrir una por una, cartas viejas, notas, recetas escritas a mano, papeles que para cualquiera no valían nada, pero Andrea sabía lo que buscaba. Las manos le temblaban mientras abría los sobres. Con cada nombre, con cada línea escrita por Delilah, el pecho se le apretaba más, hasta que la encontró. Una carta, doblada con cuidado dentro de un sobre color marrón claro, con una cinta azul desteñida alrededor. No tenía estampilla, ni dirección, solo un nombre, escrito con la letra inclinada de Delilah: Romero, mi hijo. Andrea se detuvo. El tiempo se detuvo con ella. Las lágrimas le bajaron antes de siquiera abrirla. La desdobló despacio. La carta no tenía fecha, pero era vieja. El papel amarillento, las marcas del tiempo, y la letra era como oír la voz de su tía. La carta no explicaba todo, no decía el motivo exacto, pero había una frase subrayada. Si algún día preguntan por él, di que no tuve opción. Pero todo lo que hice fue por amor. Andrea se dejó caer sentada en el suelo de madera, con la carta en las piernas, los ojos llenos de lágrimas. Su cabeza estaba llena de recuerdos que dolían y al mismo tiempo calentaban el corazón. Delilah con esa sonrisa enorme, Delilah cuidando, Delilah yéndose sin despedirse. Y ahora ahí estaba la respuesta: Romero, el niño desaparecido, la parte de la historia que nadie supo a dónde fue. Apoyó la cabeza en su brazo, llorando bajito, como una niña, porque ahora lo sabía. Sabía quién era él, sabía lo que significaba, y en el fondo, en lo más profundo del corazón, sentía que Delilah había vuelto a través de él. Romero estaba buscando una almohada extra. Mateo había dicho que la suya estaba bien aguada, y Romero, como siempre, quiso resolverlo al momento. Subió las escaleras, pasó por el pasillo largo del ala vieja de la mansión, un lugar que casi nadie usaba. Andrea siempre decía que esas puertas estaban cerradas con llave, que ahí había cosas viejas de la familia y mucho polvo, pero ese día, una de esas puertas estaba entreabierta. Romero tocó suavemente con los nudillos, como si alguien pudiera contestar. Nada. Empujó la puerta despacito. Adentro todo estaba en silencio. La luz natural entraba por las ventanas altas y tocaba los muebles cubiertos con sábanas blancas, estantes cerrados, cuadros viejos. Y en una esquina del cuarto, sobre un baúl de madera oscura, había un álbum, grueso, con tapa de cuero, de esas cosas que uno guarda con cariño. Romero dudó, pero algo ahí lo llamaba, como un olor a recuerdo olvidado. Se acercó, puso el álbum en medio de la mesa y lo abrió. En la primera página, una foto antigua, medio borrosa, una mujer joven, con un vestido claro, cargando a un bebé. El bebé tenía ojos oscuros, pelo lacio, una sonrisa chueca, tan familiar que Romero contuvo la respiración. Pasó la página. Otra foto, el mismo bebé, ahora un poco más grande, de pie, agarrado de los barrotes de una cuna. Atrás, una pared con dibujos de colores. A un lado, la misma mujer de la primera imagen, pelo recogido, sonrisa triste. Romero se pasó las manos por la cara tratando de entender. Otra página más. Ahora el niño estaba en un jardín, sentado sobre una manta de cuadros. Usaba un overol azul clarito, y en las esquinas de la foto,
una letra pequeña, escrita a mano. Romero, 1 año y 3 meses. Le encanta el helado y el sonido de la lluvia. El mundo le dio vueltas. Romero cerró el álbum de golpe. Se paró de un brinco, el corazón latiendo fuerte, las manos sudadas. Bajó las escaleras rápido, cruzó el pasillo como si el piso quemara. Encontró a Andrea en la cocina, cortando fruta para Mateo. Tenemos que hablar. Ahora. Esas fotos mías de cuando era niño. Andrea lo miró. Su cara se puso pálida. Dejó el cuchillo en la tabla despacio. ¿Entraste al cuarto? Romero asintió. ¿Por qué hay fotos mías ahí? ¿Quién tomó esas fotos? ¿Por qué nunca supe que existían? Andrea respiró profundo. Se sentó en la silla de la cabecera. Sus ojos estaban llorosos, pero firmes. Porque yo tampoco sabía quién eras tú. Hasta hace pocos días. Romero se quedó quieto, los puños apretados al lado del cuerpo. Andrea lo miró directo a los ojos. Eres mi primo, hijo de Delilah. Romero dio un paso para atrás. ¿Qué dijiste? Delilah. Se fue hace mucho tiempo. Estaba sufriendo mucho. Dicen que un día salió contigo y volvió sola, pero fue para protegerte. Y te dejó, en un lugar seguro. Y nunca volviste. Romero movía la cabeza despacio. Eso no tiene sentido. Yo fui adoptado. Siempre lo supe. Pero nunca nadie me habló de una madre biológica, ni de familia, mucho menos de ti. Andrea se levantó, caminó hacia él. Yo tampoco lo sabía. Me di cuenta cuando te vi en la banqueta con Mateo en brazos. Tu forma de ser, tu mirada. Fue como si Delilah estuviera ahí otra vez. Romero bajó la cabeza. Su voz salió casi como un susurro. Crecí pensando que me habían dejado, que me habían olvidado, que nadie me quiso. Andrea le agarró la mano con cuidado. Ella sí te quiso tanto que prefirió desaparecer para protegerte de todo esto, del frío, de las exigencias, de la vida que ella odiaba. Ella te salvó como pudo. Romero la miró, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Y ahora? Andrea no respondió. Solo se quedó ahí sosteniéndole la mano, como si quisiera detener también el tiempo que ya pasó. Romero salió de la cocina como si escapara de un incendio, el cuerpo rígido, la cara caliente. Caminaba rápido por los pasillos de la mansión, pero no era por prisa, era por dolor. Un dolor que no sabía dónde poner. Un dolor que mezclaba coraje, tristeza y una vergüenza que ni era suya. Subió las escaleras casi sin tocar los escalones. Abrió la puerta del cuarto donde Ricardo jugaba videojuegos y habló con voz baja pero firme. Empaca tus cosas. Nos vamos ahora. Ricardo lo miró espantado. ¿Qué pasó? ¿Qué onda? Solo haz lo que te digo. Luego te explico. El niño apagó el juego. Agarró la mochila sin entender bien. Romero ni volvió a la sala. Pasó por la entrada de la casa sin mirar a los lados. Abrió la puerta y salió como si necesitara aire. Andrea fue detrás. Romero, espera, por favor. Él se volteó. Sus ojos estaban húmedos, pero aguantaba. Pudiste haberme contado antes. Descubriste quién era yo, lo sabías. Y aún así me dejaste aquí sin decirme nada. Tenía miedo, dijo Andrea, dando un paso hacia él. También me quedé en shock. Apareciste así, de repente. Necesitaba tiempo. Tuviste tiempo, la interrumpió él con la voz temblorosa. Vos, tiempo para verme todos los días sabiendo quién era yo. Tiempo para dejarme jugar con tu hijo, como si solo fuera un trabajador. Como si yo fuera un extraño, jugando conmigo, con mi vida. Andrea intentó acercarse. No era así. Entonces, ¿qué era? Silencio. Romero respiró hondo. Miró alrededor como si quisiera escapar hasta de su propio nombre. Crecí con 2 papás maravillosos. Gente sencilla, que nunca me ocultó que era adoptado, pero tampoco me dejaron sentir menos hijo por eso. Su voz se quebró, pero siguió hablando. Me dieron todo lo que pudieron, todo, y lo que no podían, buscaban cómo dármelo. Me enseñaron que el amor no está en la sangre, está en la elección. Andrea lloraba, pero no se atrevía a decir nada. Así que, por favor, no juegues con eso. No uses su historia para tapar el silencio de tu familia. Ellos no merecen ser solo un detalle en medio de todo este enredo. Ricardo ya estaba parado en la reja, sin entender bien, pero respetando a su hermano. Romero miró a Andrea por unos segundos más. No estoy enojado por ser tu primo. Estoy enojado porque me trataste como un juguete. Tú, este trabajo, las fotos, y con paso firme se dio la vuelta. Se fue.
con el pecho lleno de recuerdos demasiado nuevos para que cupieran, y una frase que nunca se había atrevido a decir en voz alta, pero que ese día salió sin esfuerzo. Fui muy amado por mis padres adoptivos. No juegues con eso. Y la puerta se cerró detrás de él. Pero lo que quedó en el aire fue mucho más que un silencio. Fue una despedida que dolió en los dos. 2 días después, mientras el sol empezaba a esconderse detrás de los edificios de la ciudad, Romero escuchó que tocaron el timbre. Estaba en casa, con la luz de la cocina prendida, lavando una taza con calma, tratando de distraerse. Ricardo hacía la tarea en su cuarto, escuchando música bajito. La vida parecía haber vuelto a lo de antes. Pero no era verdad. Había un peso nuevo dentro de Romero. Un peso que no se quitaba ni con el baño más caliente. Secó sus manos con el trapo de cocina y fue a la puerta. En el suelo, un sobrecafé, grueso, con una cinta roja alrededor. No tenía remitente, pero él supo en el momento. Lo llevó a la sala, se sentó en el sillón y lo abrió con cuidado. Adentro había un cuaderno con la tapa gastada. Olía a papel viejo. Era el diario de Delilah. Su letra llenaba las páginas con una fuerza que pasaba los años. Andrea no dejó ninguna nota, solo mandó lo que importaba. Romero pasó las páginas despacito, leyó palabras que hablaban de miedo, de amor, de decisiones difíciles. Delilah escribía como quien necesita contarle a alguien, aunque ese alguien fuera su propio futuro. Contaba del embarazo escondido, de las amenazas de su familia, del miedo de que le quitaran a Romero, de las noches sin dormir cargando al bebé, sabiendo que tarde o temprano iba a tener que desaparecer para protegerlo. Y entonces, en una de las páginas dobladas, estaba la frase, escrita con un trazo fuerte, como quien escribe temblando: «Ya no puedo seguir viviendo así. Si desaparezco, es porque decidí protegerlo». Romero dejó el diario sobre sus piernas. Su cuerpo se aflojó en el sillón, cerró los ojos con fuerza. Su respiración se hizo pesada, silenciosa. No lloraba fuerte, pero lloraba. Era un llanto guardado por años, por décadas. Un llanto sin grito, pero con mucho peso. Un llanto de alguien que siempre pensó que lo dejaron porque no era suficiente. Ahora sabía, no fue abandono, fue amor. Un amor que dolió en ella y en él. Un amor que se escondió, que huyó, que se quedó callado, pero que nunca dejó de existir. Romero llevó la mano a su cara. Sentía las lágrimas correr calientes. No trató de pararlas, solo las dejó salir, como quien limpia el pecho de todo lo que estuvo guardado por mucho tiempo. Volvió a mirar esa frase y susurró para sí mismo, con la voz quebrada: «Me amaste de la forma más difícil». Y ahí, en esa sala chiquita, entre paredes sencillas y un silencio profundo, Romero por fin entendió de dónde venía y por qué nunca fue olvidado. En la mansión, el sonido de los pasos de Mateo se perdió por las escaleras desde la mañana, pero nadie se dio cuenta de inmediato. La mansión estaba más callada desde que Romero y Ricardo se habían ido. Andrea trataba de seguir con la rutina, poniendo el café en la mesa, el medicamento a tiempo, pero Mateo ya no era el mismo. No se quejaba, no lloraba, solo se encerraba. Pasaba horas sentado en la esquina del cuarto, con el muñeco de trapo en las piernas, el mismo muñeco que una vez apretó fuerte en el hospital. Dejó de preguntar por las visitas, dejó de comer bien. Cuando Andrea se acercaba, él volteaba la cara despacito, sin grosería, pero con una tristeza que se sentía muy fuerte. «Hijo, ¿vamos a jugar afuera?», decía ella con una voz bajita, casi rogando. Él solo movía la cabeza. Ella le acariciaba el cabello con cariño, pero sentía lo que él no decía. «Tú no eres él». Mateo sentía la ausencia como una herida abierta. Desde que su papá se fue, esa sensación de abandono ya era un hueco en el pecho, pero con Romero fue diferente, porque Romero se quedó, porque él creyó, porque, por primera vez, no tuvo miedo de confiar, y ahora también desapareció, y con él, Ricardo, el primer amigo de verdad, el único que se reía de sus chistes malos, que jugaba fútbol chueco, que lo dejaba ganar solo de vez en cuando. Mateo no entendía los detalles, no sabía de las cartas, ni de los álbumes, ni de las heridas viejas de los adultos, pero sentía, lo sentía con todo su cuerpo. Sentía que lo habían dejado otra vez, y eso no lo podía soportar de nuevo. Por eso, en esa mañana gris, con el cielo cerrado y el viento fuerte,
Escribió un recado con la letra chueca de un niño apurado. Lo dobló en 4. Lo dejó encima de la cama, al lado del muñeco. Agarró la mochila pequeña que usaba en la escuela. Metió una chamarra, un paquete de galletas y la foto que tenía de Romero y Ricardo jugando, dominó con él en la alfombra de la sala. Salió por la puerta de atrás, despacio, sin hacer ruido. En el recado, solo una frase: voy a buscar a mis amigos. Y la casa se quedó aún más vacía, porque ahora no solo Romero se había ido, también Mateo, llevado por la nostalgia, por el dolor y por la esperanza de que todavía había alguien en el mundo que se quedaba. El cielo estaba nublado, ese tipo de clima que hace que todo se sienta más lento. Ricardo se estaba poniendo los tenis todavía medio dormido, la mochila colgando de un lado, caminando rápido por la banqueta. Había salido de casa más temprano para repasar la materia con un amigo antes de la clase. Tenía los audífonos puestos, con una canción sonando que ni siquiera estaba escuchando bien. Su cabeza seguía pensando en Romero, callado y pensativo desde aquella noche del diario. Dobló en la esquina de la panadería cuando algo lo hizo detenerse. Era una placita pequeña, rodeada de árboles delgados y bancas de madera ya viejas por el tiempo. Y ahí, justo en el centro, sentado en el suelo con la mochila recargada en el tronco de un árbol, estaba Mateo, solo. Ricardo se quitó los audífonos en el momento. El corazón le empezó a latir muy rápido. Mateo. El niño levantó la mirada despacio. Tenía los ojos rojos, hinchados, la cara sucia. La boca le temblaba como si hubiera aguantado las ganas de llorar por mucho tiempo. Trató de sonreír al ver a su amigo, pero lo único que salió fue un sollozo bajito. Pensé que no ibas a venir, dijo en voz baja. Ricardo corrió hacia él. ¿Qué haces aquí, amigo? ¿Te escapaste? Mateo solo asintió con la cabeza abrazando sus rodillas. Ya no podía más. Sin ti, sin Romero. La casa se quedó callada. Esperé 2 días. Yo ya no sabía qué hacer. Ricardo se agachó, le miró a los ojos. ¿Tienes frío? Mateo negó con la cabeza, pero se notaba que sí. ¿Has comido algo? Galletas. Pero ya se acabaron. Ricardo respiró profundo. Sentía enojo por la fuga, pero detrás venía algo más fuerte. Venía el miedo de pensar en lo que podría haber pasado si no hubiera pasado por ahí. Y también venía el cariño, porque era imposible ver a ese niño y no sentirlo. Vámonos, vamos a casa. Romero se va a enojar. Ricardo sonrió un poco. Sí, pero primero te va a dar chocolate. Siempre hace eso. Mateo se rió bajito, limpiándose la cara con la manga de su chamarra. Se levantó despacito. Ricardo agarró su mochila y se la colgó al hombro. ¿Viniste por mí?, preguntó Mateo con voz débil. Ricardo lo miró con firmeza. No, tú viniste por nosotros y encontraste el camino bien. Los dos se fueron caminando lado a lado, despacio, como si no quisieran despertar al mundo. Y con ese paso lento, la esperanza también volvió a caminar. Romero llegó a casa y encontró a los dos sentados en el sillón. La mochila de Mateo estaba en el piso, todavía sucia de tierra. Su cara, aunque ya más limpia, todavía tenía el peso de haberse escapado, de los días esperando, de la ausencia. Romero no preguntó nada de inmediato, solo se quedó parado ahí, mirando a los dos, el corazón apretado, los ojos llenos. Ricardo fue el primero en hablar. Estaba solo en la plaza, esperando. Dijo que vino a buscar a los amigos. Pensé que querías saberlo. Romero caminó hasta el sillón y se agachó frente a Mateo. Quedaron cara a cara. ¿Estás bien? Mateo dijo que sí con la cabeza, pero sus ojos decían otra cosa. Romero le dio la mano. Mateo la agarró, la apretó fuerte, y con eso fue suficiente. Romero pensaba en el dolor de ese niño, en el dolor de Andrea, en su propio dolor. Tantas heridas abiertas. Pero también pensaba en lo que se podía hacer, porque no podía mentirse a sí mismo. Todavía le importaba. Preparó café como siempre. Bañó a Mateo, le peinó el cabello con el mismo cuidado de antes. Le puso una camisa limpia, le puso los zapatos y llamó a los dos. Vamos a salir. Necesito arreglar algo. En el camino a la mansión, nadie habló mucho. Mateo le sostenía la mano en el asiento de atrás del coche. Ricardo miraba por la ventana, preocupado. Romero respiraba hondo, como si ensayara lo que tenía que decir. Cuando llegaron, Andrea ya estaba en la puerta. Su cara parecía más vieja, sus ojos hundidos de tanto buscar.
Cuando vio a Mateo bajar del coche, su cuerpo temblaba. Romero también bajó. Se paró frente a ella con el niño al lado. «Él te necesita», dijo con voz firme. «Y sé que yo también puedo ayudar. Haré lo que sea necesario para que él esté bien». Andrea no pudo aguantar el llanto. Las lágrimas le salían sin parar. Se arrodilló ahí mismo, abrió los brazos y Mateo corrió. Se le lanzó encima como si estuviera volviendo a casa por segunda vez. Romero se quedó de pie, en silencio, y en ese momento algo invisible se unió entre ellos. Todavía no era perdón, pero sí era un comienzo. Andrea todavía estaba arrodillada con Mateo en los brazos cuando levantó la cara y miró a Romero. Sus ojos rojos y brillosos decían más que 1000 palabras, pero aún así intentó hablar. La voz le salió temblorosa, bajita, casi como un susurro. «Quédense». Romero bajó la mirada, sintió el peso de esa palabra. Cerrar la puerta había sido difícil, abrirla de nuevo, aún más. Andrea respiró hondo. Se levantó despacio con Mateo todavía abrazado a su cintura. Esta casa, miró alrededor, solo tiene eco, solo tiene silencio. Desde que ustedes llegaron hay risas, hay voces en el pasillo, huele a comida, a cosas vivas, hay sonido. Ustedes trajeron sonido a esta casa. Hizo una pausa como si buscara fuerza dentro del pecho. Quiero que se queden aquí, quiero que vivan aquí, no por lástima ni por obligación, sino porque esta casa ya es de ustedes, porque tienen derecho a todo esto. Romero la miró por unos segundos. La mansión detrás, enorme, fría, pero en ese momento ya no parecía una vitrina. Tenía grietas. Había gente llorando en el jardín. Había vida ahí desordenada, imperfecta pero real. Ricardo, a su lado, agarró la correa de la mochila. «Me gusta este lugar, hermano», dijo con voz baja. Mateo agarró fuerte la mano de su amigo, como quien dice, «Quédate, por favor». Romero respiró hondo. «No sé si puedo vivir aquí como antes, como cuidador». Andrea se acercó. Le tocó el hombro con cuidado. No como cuidador, como parte, como familia. Romero miró otra vez hacia la mansión y, por primera vez, parecía un hogar, aún no completo, pero con espacio para crecer, para sanar, para empezar de nuevo. Cerró los ojos por un momento y sintió que tal vez era hora de quedarse. El cambio pasó sin ruido. No hubo camión en la puerta ni cajas apiladas. Romero no tenía mucho, algo de ropa, los libros de enfermería, una cafetera vieja que, según Ricardo, hacía el mejor café del mundo y el muñeco de trapo que Mateo había olvidado en una de las visitas. Todo se puso en silencio en la cajuela del coche, en una tarde nublada. Ricardo cargaba la mochila en la espalda, con la gorra chueca y la mirada ansiosa. Trataba de esconder la felicidad. En cambio, Mateo, que estaba esperando en la reja de la mansión con los pies inquietos en el suelo, parecía un cohete a punto de explotar de alegría. Cuando el coche se detuvo, corrió hacia ellos sin decir nada, solo con los brazos abiertos. Romero salió del coche despacio. Todavía sentía ese nudo en el pecho, orgullo, un sentimiento que latía bajito, recordándole que aceptar ayuda era difícil, pero ahí, frente a ese niño, todo eso se hacía pequeño. Andrea apareció en la terraza. No dijo nada, solo miró. Romero tomó una bolsa, miró a los dos niños y dijo con una medio sonrisa, «Vamos a entrar ya, tengo hambre». Mateo se rió. Ricardo empujó un poco al hermano, y los tres cruzaron la reja como quien regresa a casa, aunque la dirección fuera otra. Los días que siguieron fueron extrañamente buenos. En la primera noche, durmieron en un cuarto improvisado, con colchones en el suelo y cobijas prestadas. Andrea se quedó en silencio, mirando desde lejos ese pequeño desorden de calcetines tirados, carcajadas en la cocina y un nuevo olor a pan tostado por la mañana. La casa, antes enorme y vacía, empezó a llenarse de vida. Mateo ya no se despertaba llorando. Ricardo hablaba más, ayudaba a cuidar las plantas. Romero tardó en relajarse, pero poco a poco fue bajando los hombros, fue aceptando los abrazos, fue quedándose. Y Andrea, ella no sabía cómo llamar eso que estaban construyendo. No era una familia en el sentido tradicional. No era solo gratitud, ni solo perdón. Era algo entre esos sentimientos, algo que nacía despacito como flor en el asfalto. Ellos no sabían qué era eso, pero sabían lo que ya no era. Ya no era soledad, y eso ya era todo. Los días fueron pasando,
y poco a poco, la vida dentro de la mansión fue cambiando. Romero, Ricardo, Mateo y Andrea estaban aprendiendo a construir algo nuevo, algo que no se veía en las paredes ni en los cuadros de las salas. No eran solo cosas materiales las que llenaban el vacío que antes había ahí. Era una sensación de pertenencia, de conexión, de cuidado. Cada gesto, cada sonrisa, cada mirada compartida, todo eso echaba raíces. Fue en ese ambiente que la idea empezó a nacer, tímida y con dudas, como un niño que trata de levantarse por primera vez. Romero, con su experiencia como cuidador y enfermero, ya sabía lo que era vivir en un lugar sin salida, sentirse invisible, sentirse perdido. Él vio en los ojos de Mateo, e incluso en los de Andrea, un reflejo de un tiempo que él mismo había vivido. La soledad, esa sensación de que muchas veces el mundo simplemente pasa por al lado de uno sin notarlo. Ellos querían cambiar eso. Querían dar lo que él nunca tuvo de verdad, ni siquiera cuando era niño. Oportunidades. La oportunidad de ser visto, de ser escuchado. Tenemos que hacer algo más por estos niños, dijo Romero una mañana de sábado, cuando todos estaban desayunando en la terraza. Algo que vaya más allá de cuidar, más allá de darles un techo. Algo que les haga sentir que tienen un propósito, que existen. Andrea lo miró como si lo hubiera entendido, como si ya supiera a dónde quería llegar. Lo sé que tienes razón, dijo ella, con una suavidad que solo ella tenía. ¿Y qué estás pensando? Ricardo, que siempre tenía una idea loca para todo, levantó la cabeza. ¿Y si hacemos un lugar así, sabes? Un lugar donde los niños y niñas que, como Mateo, no tienen a dónde ir, puedan sentirse en casa, donde puedan aprender, jugar, ser ellos mismos. Romero sonrió a Ricardo. Siempre supo que el chico tenía más dentro de lo que demostraba. Pero fue Andrea quien completó la idea, como si hubiera escuchado lo que Romero y Ricardo pensaban antes de que lo dijeran. Sí, un lugar así, pero un lugar donde los niños sepan que no son invisibles, donde se sientan vistos, un lugar donde no solo aprenden, sino donde su corazón también es escuchado. Podemos llamarlo Fundación Educativa de Laila, dijo con una voz firme, pero dulce al mismo tiempo, como una promesa hecha para sí misma. Ese fue el comienzo de algo grande. Empezaron a trabajar en la idea, con más emoción que números o planes de negocio. Romero y Andrea pusieron todo lo que tenían en la fundación. No tenían mucho dinero, pero tenían lo más importante, corazón. Los niños que llegaban ahí no eran solo proyectos, eran vidas que estaban siendo abrazadas. Cada uno traía sus propios miedos, sus propias cicatrices, pero ahí sentían que podían sanar. Ahí podían empezar de nuevo. Andrea, que siempre fue la mujer de los números y los papeles, sintió que a cada paso lo que más la tocaba era la sonrisa de los niños. No los reportes, no los números al final del mes. Estaba cansada de ser solo administradora de cifras. Ya no podía más. No después de ver las caritas de los niños saliendo de ahí con la confianza renovada, con los ojos más brillantes. Ya no quería saber de números, quería ver sonrisas, sonrisas de verdad. Yo me voy a encargar de esto ahora, le dijo una tarde a Romero, con una mirada decidida. Voy a administrar sonrisas. Ya no me voy a preocupar por juntas ni consejos administrativos. Quiero estar cerca de ellos, ver crecer a cada niño. Y sé que contigo y con Ricardo podemos hacer que esta fundación sea un hogar. No solo un lugar de aprendizaje, sino un hogar de verdad. Ya no voy a dejar que los números me quiten el tiempo. Voy a cuidar lo que de verdad importa. Romero la miró sorprendido, pero también tocado. Andrea, siempre tan enfocada en la parte práctica, se estaba entregando por completo a eso. Era más de lo que él esperaba. Era una entrega total. Y así la Fundación Educativa de Laila se volvió el reflejo del amor y la valentía de esos cuatro. Un lugar donde niños que se sentían invisibles encontraron no solo oportunidades, sino también un espacio para ser quienes realmente eran. Donde Romero no solo cuidaba, sino que estaba presente, se entregaba a cada uno de ellos con el mismo cariño con que cuidaba a Mateo. Donde Ricardo, ahora mucho más maduro, tomaba para sí la misión de ser un hermano mayor, un amigo. Y Andrea, que un día fue la mujer de los números, se volvió la guardiana de las sonrisas, la administradora del corazón. Lo que empezó como un pequeño gesto de amor, un gesto silencioso, se transformó en una gran ola de cambio. Los niños que llegaban ahí
Sentían por primera vez el calor de un hogar. No importaba de dónde venían, no importaba cuánto los había olvidado el mundo. Al cruzar esas puertas, se sentían vistos, sentían que pertenecían, sentían que eran amados. Y fue así, poco a poco, con gestos pequeños pero hechos con el corazón, que la Fundación Educativa del Águila se volvió no solo un proyecto, sino un hogar para muchos. Y con eso todos ellos, Romero, Andrea, Ricardo y Mateo, descubrieron que ya no estaban solos, por fin estaban juntos. Y eso era todo lo que necesitaban para hacer del mundo un lugar mejor. Era una tarde tranquila. Las luces de la casa ya estaban encendidas, pero el cielo todavía guardaba un poco de luz. Romero caminaba por la fundación después de una reunión, buscando una carpeta vieja. Estaba buscando un documento, pero encontró una cajita pequeña, de cartón azul, encima del estante del escritorio que Mateo usaba para dibujar. La caja estaba ligera. Encima de ella, pegada con cinta, había una nota doblada con letra de niño. Si desaparezco es porque fui a buscar a mis amigos. No quiero perderlos también. Romero sintió un escalofrío. Se sentó en la silla despacio, abrió la caja y dentro estaban las cartas. Muchas. Algunas dobladas con cuidado, otras arrugadas, con tachones, manchas, escritas con pluma azul, negra, lápices de colores. Cada una empezaba igual. Para cuando regreses. Él empezó a leer. Hola Romero, hoy no pude sonreír. Nadie me entiende como tú. Hoy te quería contar un secreto, pero no estabas, así que lo guardé. Pero duele guardarlo. Me prometiste que te ibas a quedar. Sé que no mentiste. Pero las personas siempre se van. Solo pensé que tú no eras una de esas. Ricardo me entiende. Él sí me ve de verdad. Yo lo miro y sé que todavía tengo a alguien. Rezo todos los días. Pido que vuelvas. No para que me cuides, solo para que estés. Y luego en una de las últimas leyó. Ustedes son las únicas personas que llegaron a mí sin querer nada. Y aún así se quedaron. Eso es un amigo, ¿no? Yo creo que sí. Romero sintió que se le cerraba la garganta. Los ojos se le nublaron. Trató de seguir leyendo, pero ya no podía ver bien las palabras. Le temblaba la mano. El pecho le apretaba como si alguien lo apretara desde dentro. Las lágrimas cayeron pesadas, una tras otra, mojando la carta que todavía tenía en las manos. Se levantó de la silla con la cajita en brazos. Caminó por el pasillo hasta encontrar a Mateo sentado en la alfombra de la sala de la fundación, dibujando con las piernas cruzadas y la mirada concentrada. Romero se arrodilló ahí, a su lado, sin decir nada. Mateo lo miró, sorprendido. «¿La encontraste?», dijo el niño señalando con la barbilla la caja. Iba a tirarla. Romero negó con la cabeza, la voz temblando. «Nunca hagas eso». Mateo se quedó callado. Romero lo abrazó fuerte, sin pensarlo, con los ojos todavía llenos de lágrimas. «Te dejé cuando más me necesitabas. Sin querer me fui, pero ahora estoy aquí, y necesito que me creas esta vez». Mateo no respondió. Solo apoyó la frente en el hombro de Romero. «No me voy a ir otra vez, te lo prometo. Ahora sí puedo prometerlo». El niño lo abrazó fuerte, sin miedo, sin dudas. Y ahí, en el suelo de la fundación, entre dibujos chuecos y una caja llena de sentimientos guardados, el silencio se volvió alivio, porque la promesa, esta vez, era quedarse. La noche estaba tranquila, sin viento, sin prisa. El cielo despejado mostraba estrellas como pocas veces se veían en esa parte de la ciudad. En el jardín de la mansión se había puesto una mesa sencilla cerca de los árboles, con unas lámparas de papel apiladas encima, cada una con un color, una letra, un dibujito hecho por Mateo y Ricardo. Romero tenía las mangas remangadas, amarrando los hilos de las lámparas con calma, como si estuviera envolviendo un sentimiento. Andrea preparaba el lugar con un cuidado que ni ella sabía que tenía. No era una ceremonia, no era un evento, solo era un gesto, un momento silencioso para alguien que vivió entre sombras, pero dejó mucha luz. Mateo sostenía una lámpara azul en las manos. En el papel había dibujado un corazón y con letras grandes escribió «Delilah». Gracias por él. Ricardo, a su lado, ayudaba a poner una velita dentro de la estructura de papel. Cuando todo estuvo listo, los cuatro se juntaron en medio del jardín. Andrea respiró hondo, sosteniendo su lámpara con las dos manos. Sus ojos brillaban, no por la vela, sino por los recuerdos que había guardado por tantos años.
recuerdos que ahora ya no dolían igual, porque ahora tenían respuesta, y también tenían continuación. Romero la miró, como si pidiera permiso en silencio. Andrea asintió con la cabeza, y uno por uno encendieron las llamas de las velas, y entonces las soltaron. Las lámparas subieron despacito, bailando en el aire tranquilo de la noche. Parecían estrellas nuevas puestas en el cielo por manos humanas. Mateo miraba hacia arriba, con la boca entreabierta. Ricardo grababa con el celular, pero luego lo bajó. Prefirió guardar el momento con sus propios ojos. Andrea veía las luces subir, y en un susurro, casi como una oración, dijo: «No fallaste, tía». Él floreció. Romero la escuchó, y cerró los ojos por un momento, porque esa noche lo entendió por completo. No era sobre el origen, ni sobre la sangre. Era sobre un amor que cruza el tiempo, y que, aunque se haya perdido, sabe cómo volver. La mansión que un día fue demasiado grande para el silencio, ahora rebosaba vida. Las paredes antes frías tenían color, aunque no tuvieran pintura nueva. Lo que cambiaba todo era el sonido. La risa libre de Mateo corriendo por los pasillos, la voz de Ricardo imitando personajes en la cocina, el silbido desafinado de Romero mientras hacía el café, y la voz suave de Andrea cantando sola mientras ponía flores en un florero viejo. El olor a limpieza fue reemplazado por el olor a pastel. Siempre había uno en el horno al final de la tarde, a veces de maíz, a veces de chocolate, a veces ni subía bien el pastel, pero a nadie le importaba. El olor llenaba la casa, subía a los cuartos, hacía que los niños bajaran corriendo las escaleras que, por cierto, siempre tenían calcetas tiradas. Sí, calcetas, blancas, de colores, con personajes de caricaturas. Un camino desordenado que subía del recibidor hasta los cuartos, como si cada paso dijera: «Aquí viven niños». El sillón de la sala, que antes estaba firme y ordenado, ahora tenía los cojines chuecos, volteados. Tenía marcas de palomitas entre las rendijas. La alfombra siempre estaba fuera de lugar. Y en el estante, entre libros serios y viejos, ahora había carritos, plumas de colores, pedazos de dibujos mal hechos y portarretratos con fotos recientes. Mateo y Ricardo riendo con pastel en la cara, Romero dormido con un libro en la mano, Andrea sonriendo con un delantal floreado. En la cocina los platos siempre se amontonaban en el fregadero, pero nadie se quejaba. Era señal de comida en familia, de merienda improvisada, de presencia. Andrea ya no caminaba con tacones dentro de la casa, usaba chanclas, a veces andaba descalza. Y ya no le molestaban los ruidos, los gritos en el pasillo, el volumen alto de la tele. Al contrario, parecía que guardaba cada ruido como si fuera una canción especial. Romero se sentaba en la noche en la terraza, viendo a los dos niños jugar en el patio. A veces solo miraba. Otras veces se unía, reía, lanzaba el cojín que siempre terminaba volando hacia Ricardo. Y todo eso ahora era rutina. Pero no cualquier rutina. Era una rutina con alma, con desorden, con olor a algo horneándose, con abrazos después de un día largo, con ruido bonito. Y fue así como, sin que nadie lo dijera en voz alta, la mansión se convirtió en lo que nunca había sido de verdad: un hogar. La noche estaba tranquila. El cielo despejado dejaba que la luna derramara su luz suave sobre el jardín. La casa por dentro ya casi estaba en silencio. Mateo dormía profundamente, abrazado al muñeco que llevaba a todos lados. Ricardo, con audífonos puestos, leía algún cómic en su cuarto. En la terraza solo se escuchaban los grillos y el viento suave que movía las hojas de los árboles. Andrea y Romero estaban sentados uno al lado del otro en sillas de madera. Frente a ellos, el jardín iluminado por pequeñas luces colgadas en las ramas. Cada lucecita parecía tener un pedacito de todo lo que habían vivido ahí. Romero sostenía una taza de té, ya casi frío. Tenía la mirada perdida, pero tranquila. Andrea estaba descalza y con el cabello suelto, algo raro en ella. La respiración de los dos parecía ir al mismo ritmo. Después de un largo silencio bonito, Romero habló. Su voz salió bajita, firme, como si hablara más con el corazón que con la boca. Todo empezó porque me detuve a cuidar a alguien. Andrea volteó la cara despacito, con una media sonrisa, escuchando sin interrumpir. Romero miró al cielo por un segundo y siguió. Pero el que fue salvado fui yo. Ella no dijo nada, solo dejó que las palabras se quedaran, y se quedaron muy dentro.
Ese día, dijo él, con los ojos brillando, solo quería caminar. Necesitaba despejar la cabeza. Y entonces vi a ese niño ahí en el suelo, temblando solo, y todo dentro de mí me dijo que me detuviera. Hizo una pausa, respiró profundo. Pensé que estaba ayudando a alguien, y sí, lo hice, pero no tenía idea de cuánto eso me iba a cambiar, de cuánto me iba a meter en una historia que ya era mía sin que yo lo supiera. Una historia que me trajo hasta aquí. Andrea no apartó la mirada. Las lágrimas salieron despacito, sin hacer ruido. Romero también se emocionaba, pero sin perder la calma de la voz. Hoy veo que esa banqueta era mi comienzo, y esta casa, este desorden lleno de vida, es mi nuevo comienzo. Y no fue por un milagro, fue solo por detenerme, por quedarme, por decidir cuidar. Andrea apoyó la cabeza en su hombro. No dijo nada, no hacía falta. Ahí, en esa terraza iluminada por estrellas y silencio, los dos sabían. La vida había dado vueltas. Había dolido, se había roto, pero ahora todo tenía sentido. Y era hermoso. Andrea apretó suavemente la mano de Romero. Era un gesto sencillo, sin palabras, pero lleno de todo lo que habían vivido hasta ese momento. Sus dedos, más fríos que los de él, buscaban una certeza silenciosa, y ahí estaba él firme, presente, completo. Ya no el enfermero que caminaba solo después de un turno, sino el hombre que eligió quedarse, que eligió amar. Frente a ellos, el jardín vibraba de vida. Ricardo corría detrás de Mateo, riendo fuerte, tropezando con el pasto, fingiendo que no podía alcanzarlo. Mateo gritaba con los brazos abiertos, como si quisiera volar. Era una alegría pura, de esa que no se practica, solo se siente. Romero miraba todo con los ojos llenos. No de lágrimas esta vez, no, sino de paz. Una paz que nunca había sentido tan profundamente. Y en medio de ese momento, miró su muñeca. Ahí, brillando bajo la luz suave del atardecer, estaba el reloj. Ese mismo reloj, el regalo que llegó en silencio, el objeto que antes parecía un misterio y hoy era símbolo de todo lo que había cambiado. Presionó el botón lateral, la pantalla se encendió, y lo que vio le hizo temblar el pecho. La hora marcaba exactamente lo mismo que aquel día, en la banqueta fría, cuando se arrodilló para abrazar a un niño que temblaba solo. Cuando dijo con voz firme, «Traigan una ambulancia, rápido». En ese momento, sin saberlo, su vida había comenzado de nuevo. Romero no dijo nada, solo giró la muñeca despacito mostrando la hora a Andrea. Ella entendió, sonrió con los ojos llenos de emoción, y ahí, tomados de la mano, viendo a sus niños correr en un jardín que antes era solo paisaje, ella dijo bajito, casi sin sonido, «Llegamos, Romero, llegamos». Él respondió con una mirada llena, porque ya no necesitaba huir ni protegerse del amor. La vida había dolido, pero ahora estaba sanada y viva, más viva que nunca. Y ahora cuéntame aquí en los comentarios, ¿qué habrías hecho tú en el lugar de Andrea, de Romero o incluso de Mateo? ¿Habrías perdonado? ¿Te habrías quedado? ¿Habrías vuelto? Tengo muchas ganas de saber qué despertó esta historia en ti. Y oye, si te emocionaste, no olvides activar la campanita para recibir nuestros próximos videos. Vienen muchas historias hermosas de esas que llegan al corazón, te hacen llorar y a veces hasta curan un pedacito de uno. Y no te vayas sin darle clic al video que está apareciendo en la pantalla ahora. Es una de las historias más emocionantes que hemos contado en el canal. Ya hizo que muchas personas pensaran diferente sobre su propia vida. Anda, dale play. Te espero allá.